Hola amigos, en el siguiente vídeo es el proyecto Brújula tema nuclear, ¿vale? Aquí comento, bueno, según lo que yo entiendo, en los manuales de supervivencia del SAS, ¿vale? Hay una explicación que dice, bueno, lo primero te dice que es qué pasaría en caso nuclear, ¿vale? Bueno, aquí os pongo la foto de la edición del libro antiguo del manual de supervivencia del SAS que tengo y explica qué hacer en caso de escape nuclear y en caso de ataque nuclear, ¿vale? Lo explica. También hay otros manuales del SAS que lo explican de otra forma en otro sitio, ¿vale? Pero, bueno, lo que quiero comentar es, bueno, el aislante preferido para este tipo de cosas suele ser, hay distintos tipos de materiales, ¿vale? Pero para algo tan vulgar como una brújula, no creo que haya algo mejor como unas láminas de plomo, ¿vale? Entonces yo aquí he hecho un inventillo, un invento, y lo que hago es, pues, convertir un recubrimiento de plomo, unas láminas en recubrimiento de plomo para una pequeña brújula, nada más, ¿vale? Sé que hay otras formas, que luego más tarde os explicaré, pero bueno, yo la forma que veo apropiada sería esta. ¿Qué pasaría si no lo tuviera? Depende de dónde estés, el campo de radiación que haya, si los rayos son alfa, si son beta, si son gamma, etcétera, ¿vale? El sitio de exposición, la cantidad de exposición en la que estás y tal. O sea que, bueno, a raíz de todo, bueno, yo es un punto de vista, es una cosa que vale poco dinero y me gusta tener en mi kit de supervivencia por si pasa algo algún día gordo, ¿vale? Y nada más, ¿vale? Es una pijotada, pero bueno, me gusta tenerlo, ¿vale? Si no, hay otra opción que más adelante pues explico. Bueno, aquí podéis ver mi kit de supervivencia. Bueno, es un kit de supervivencia que pone cómo fabricártelo en el manual de supervivencia del SAS, te explica cómo hacerte tu propio kit de supervivencia. Yo me gusta esta caja, ¿vale? Y bueno, un kit de brújula y termómetro que compré por Amazon, ¿vale? Bueno, y pues lo que hago es aprovechar la brújula por un lado y el termómetro por otro, ¿no? El termómetro lo tengo también en el kit de supervivencia, pero no creo que haya ningún problema para el tema de electromagnetismos ni nada de eso, ¿no? No sé cómo funciona por dentro, pero bueno, igualmente la importancia está en la brújula. El termómetro aún así, bueno, aquí un paquete que pedí con unos rollos de plomo, ¿vale? Que son rollos de plomo de pesca, y los pedí por Amazon, que lo utilizo es para hacer un recubrimiento de plomo, ¿vale? Para la brújula, ¿vale? Por si hubiera un... bueno, para la brújula. Bueno, aquí las tijeras de instalador, con el que he cortado el plomo, lo he soldado con estaño, ¿vale? He unido las placas y he hecho una especie de estuche, ¿vale? Aquí más adelante veis cómo hago el estuche. Y bueno, me costó un poco de hacerlo porque, bueno, es una superficie que tenía que haber limpiado primero para que el estaño soldara bien, ¿vale? Si no, si tiene un poco de suciedad, se queda un poco mal, ¿vale? Y bueno, aquí veis cómo meto la brújula dentro de la caja que he fabricado, ¿eh? Y bueno, no sé, a ver. Más adelante queda bien cerrado, ¿eh? Aquí se ve mal cerrado, pero es que solo estoy utilizando la mano. Y bueno, y otra forma de poder hacer esto es con una Victorinox o con una aguja aparte, ¿vale? Aquí os pongo en Amazon la Victorinox para poderla comprar. Y con una aguja aparte o la aguja puesta en la Victorinox que no sea de aluminio y un imán de neodimio, ¿vale? El imán de neodimio es pequeñito y imanta bastante, ¿vale? Para el tema de la brújula. No los encuentro, no sé qué ha pasado. Parece que, no sé, estoy buscando, no los encuentro por ningún sitio. Es que tengo que seguir buscando porque los tengo por ahí, pero no sé dónde. Quisiera tener uno en la mochila por si pasa algo, pues coges cualquier metal pequeñito, como una aguja o un alambre y montarlo, ¿vale?
para ir, bueno, en caso de algo nuclear, poder utilizar, ¿vale? Debe ser cosa de la bruja pirula, que no encuentro los imanes de neodimio, pero bueno, ya aparecerán ya.